Carl Gustav Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, dedicó gran parte de su vida a estudiar lo que él llamó la sombra. Ese lado oscuro y reprimido de la mente humana que todos llevamos dentro. Jung comprendió que, aunque la sombra es parte inevitable de nuestra psique, puede convertirse en un peligro cuando no la reconocemos. Y lo más inquietante es que no solo cargamos con nuestra propia sombra, sino que también convivimos con las de los demás. En su visión del mundo, Jung advirtió que existen ciertos tipos de personas que resultan especialmente dañinas para nuestro crecimiento, para nuestra paz interior y, en ocasiones, para nuestra propia seguridad emocional. Personas que parecen inofensivas al principio, pero que en realidad esconden dinámicas tóxicas que nos drenan, nos manipulan o nos desvían de nuestro verdadero camino. Este video no busca generar miedo, sino darte claridad. Jung decía que reconocer estos patrones es el primer paso para protegernos y mantener nuestra individualidad intacta. Porque si no sabemos quién nos rodea, fácilmente podemos perdernos en las sombras ajenas. Hoy conocerás a 6 de estas figuras peligrosas. Cada una de ellas representa un riesgo para tu estabilidad emocional y espiritual. Vamos a descubrir quiénes son, cómo actúan y, lo más importante, cómo puedes protegerte de ellas sin caer en la trampa del resentimiento ni del odio. Porque, como diría Jung, lo que negamos nos somete, pero lo que aceptamos nos transforma. Así que abre tu mente, porque lo que estás a punto de escuchar puede ayudarte a comprender mucho mejor tus relaciones, tu entorno e incluso a ti mismo. Comencemos por el primer tipo de persona peligrosa, el que vive proyectando su sombra sobre los demás. Para Jung, la sombra es todo aquello que reprimimos de nosotros mismos, impulsos, deseos, emociones o pensamientos que no encajan con la imagen que queremos mostrar al mundo. Sin embargo, lo que reprimimos no desaparece. Permanece oculto en nuestro inconsciente y muchas veces lo arrojamos sobre otros, en un proceso que Jung llamó proyección. El primer tipo de persona peligrosa que debes evitar es justamente aquella que constantemente proyecta su sombra en los demás. Son personas que no se hacen responsables de lo que sienten ni de lo que hacen. En lugar de mirarse al espejo, señalan al prójimo. Ven en ti defectos que en realidad habitan en ellos. Si sienten envidia, te acusarán de presumido. Si son agresivos, dirán que tú eres conflictivo. Si son inseguros, intentarán convencerte de que eres débil. El problema de convivir con alguien así es que poco a poco puedes empezar a creer en esas etiquetas. Su mirada distorsionada puede hacerte dudar de tu propio valor, de tus intenciones o de tu integridad. Jung advertía que estas proyecciones pueden ser tan poderosas que terminamos cargando con culpas que no nos pertenecen. Imagina a un compañero de trabajo que siempre te acusa de ser desorganizado, cuando en realidad él es quien llega tarde y olvida compromisos. O piensa en una relación donde tu pareja constantemente te reprocha falta de amor, cuando es ella quien no se atreve a demostrar el suyo. Estos son claros ejemplos de cómo la sombra proyectada contamina los vínculos. La única defensa contra este tipo de persona es el autoconocimiento. Mientras más clara tengas tu propia identidad, menos espacio habrá para que las proyecciones de otros echen raíces en ti. Si sabes quién eres, no aceptarás fácilmente la sombra que alguien más intenta colocarte encima. Jung insistía en que la verdadera libertad empieza cuando dejamos de ser esclavos de las proyecciones ajenas. Por eso, al reconocer a este primer tipo de persona peligrosa, no solo te proteges de ellos, sino que también aprendes a no caer tú mismo en la trampa de proyectar tu propia sombra sobre los demás.
El segundo tipo de persona peligrosa que Jung describía no necesita armas ni insultos para hacerte daño. Lo hace de una forma mucho más sutil, drenando tu energía. Son los llamados vampiros emocionales, individuos que parecen incapaces de sostenerse por sí mismos y que buscan en los demás la vitalidad que no encuentran en su interior. Convivir con un vampiro emocional puede ser agotador. Estas personas siempre tienen un problema, una queja o un drama que necesitan contarte. Te buscan como refugio, pero no para compartir de manera equilibrada, sino para absorber tu tiempo, tu atención y tu energía. Y lo más grave es que, incluso después de escucharlos, nunca parecen mejorar. Vuelven una y otra vez con la misma historia, como si tuvieras la obligación de rescatarlos eternamente. Jung entendía que esta dinámica ocurre porque estas personas no han aprendido a confrontar su propia sombra. En lugar de hacerse responsables de su dolor, lo externalizan en forma de dependencia emocional. Y sin darte cuenta, puedes terminar cargando con un peso que no te corresponde. Quizás hayas tenido un amigo que siempre te busca cuando está mal, pero que jamás está presente cuando tú necesitas apoyo. O tal vez un familiar que convierte cada reunión en un escenario para que todos atiendan sus problemas, mientras ignora por completo los de los demás. En ambos casos, el resultado es el mismo. Terminas drenado, sin energía para ti mismo. La trampa está en que al principio parecen necesitados, y eso despierta en ti compasión. Pero con el tiempo, esa compasión se convierte en cansancio y hasta resentimiento. Jung advertía que relacionarse con alguien así puede debilitar tu espíritu, porque en lugar de impulsarte a crecer, te arrastran a su propio vacío. La defensa frente a este tipo de persona no es la frialdad ni la indiferencia, sino el establecimiento de límites claros. Puedes escuchar, pero no cargar. Puedes ayudar, pero no sacrificar tu paz. Porque si no aprendes a diferenciar entre tu responsabilidad y la de los demás, corres el riesgo de convertirte en una presa fácil para los vampiros emocionales. El tercer tipo de persona peligrosa que Jung identificó es quizás uno de los más difíciles de detectar, porque no se trata de alguien que te drena energía de forma evidente, sino de alguien que manipula tu percepción de la realidad. Estas personas utilizan una forma de control psicológico conocida hoy como gaslighting. Tergiversan los hechos, niegan lo que ha sucedido o distorsionan conversaciones hasta hacerte dudar de tu propia memoria. El manipulador de la realidad no solo miente, sino que lo hace de manera estratégica, con un objetivo claro: tener el control sobre ti. Necesitan que dependas de ellos para validar lo que es real y lo que no. Y cuando logran ese dominio, pueden moldear tu comportamiento a su conveniencia. Imagina a una pareja que, tras una fuerte discusión, niega haber dicho frases hirientes y te acusa de exagerar. O un jefe que cambia constantemente las instrucciones y luego asegura que tú entendiste mal. Poco a poco, esta dinámica puede quebrar tu confianza interna, hasta el punto de que ya no sabes en qué creer. Jung veía en este patrón la manifestación de un ego enfermo, alguien que no tolera verse vulnerable ni asumir errores. Al negar la realidad, estas personas intentan ocultar su sombra, pero lo hacen proyectando confusión en quienes los rodean. Y lo peligroso es que, si permaneces demasiado tiempo bajo su influencia, terminas aceptando esa confusión como si fuera tuya. El mayor daño del manipulador de la realidad es que mina tu autonomía psicológica. Te roba la certeza de tus recuerdos, de tus emociones y de tus intuiciones.
Y sin esa certeza, es más fácil manipularte porque te conviertes en alguien que constantemente necesita validación externa. La defensa frente a este tipo de persona es la claridad. Mantén un registro de tus vivencias, confía en tu memoria y sobre todo en tus emociones. Si algo te hizo daño, no necesitas la aprobación del otro para validarlo. Jung insistía en que la psique nunca miente. El cuerpo, las emociones y el inconsciente guardan verdades que nadie puede borrar. Alejarse de un manipulador de la realidad no siempre es fácil, pero reconocer el patrón es el primer paso para no perderte en el laberinto de sus juegos mentales. El cuarto tipo de persona peligrosa que Jung describía es el envidioso silencioso, aquel que nunca celebra tus triunfos, aunque lo disimule con una sonrisa. Para Jung, la envidia es una de las sombras más profundas y corrosivas del ser humano, porque en lugar de inspirar superación, consume desde dentro y convierte al otro en un enemigo invisible. Lo peligroso de este tipo de persona es que rara vez se muestra abiertamente. No grita su envidia, la oculta bajo comentarios pasivo-agresivos, silencios incómodos o felicitaciones que suenan huecas. Puede ser el amigo que, al escuchar tu nuevo logro, responde con un «Ah, qué bien, pero yo conozco a alguien que lo hizo mejor». O el compañero de trabajo que, en lugar de reconocer tu esfuerzo, intenta minimizarlo, diciendo que solo tuviste suerte. Jung sostenía que la envidia proyectada es una de las formas más destructivas de relación, porque no solo busca despojarte de alegría, sino también sembrar duda en tu interior. Estas personas pueden llegar a sabotearte, no siempre de forma directa, pero sí creando un ambiente donde tu luz parece molestar. Y si no estás atento, puedes terminar apagándote para no incomodar a los demás. La envidia silenciosa nace de un vacío, la incapacidad de aceptar las propias limitaciones y de trabajar en ellas. En lugar de construir su propio camino, estas personas prefieren desgastar a quienes avanzan. Jung veía aquí un claro ejemplo de la sombra no reconocida. Aquello que no asumimos en nosotros mismos, lo terminamos atacando en otros. Protegerse del envidioso silencioso requiere firmeza y autoconfianza. No se trata de confrontarlo, ni de intentar ganarse su aprobación, porque nunca llegará. Se trata de comprender que su problema no está en ti, sino en su propia lucha interna. Y la mejor defensa es no permitir que sus actitudes empañen tu entusiasmo. Jung afirmaba que cada vez que brillamos, inevitablemente despertamos sombras a nuestro alrededor. Pero esa no es razón para dejar de brillar. Al contrario, es una invitación a mantener nuestra luz firme, sabiendo que la envidia ajena no tiene poder sobre quien reconoce su propio valor. El quinto tipo de persona peligrosa que Jung advertía es el amante del caos. No hablamos de alguien que atraviesa una dificultad temporal, sino de quienes parecen vivir atrapados en una tormenta constante. Allí donde llegan, arrastran conflictos, dramas y problemas interminables. Y lo más preocupante, necesitan que otros participen de ese caos, porque sin él sienten que su vida carece de sentido. El amante del caos es experto en generar tensión. Puede iniciar discusiones por detalles insignificantes, crear divisiones dentro de un grupo o encender conflictos en lugares donde antes había paz. Si en tu entorno reina la calma, él se encarga de perturbarla. Para Jung, esta conducta refleja una mente dominada por la sombra, incapaz de tolerar el silencio interior. El caos externo se convierte en un espejo de su desorden interno. Convivir con alguien así es agotador porque la estabilidad nunca llega.
Hoy puede necesitar tu ayuda para resolver una crisis. Mañana estará envuelto en un nuevo problema y pasado mañana habrá otra emergencia que requiere tu atención. Tú te conviertes en bombero permanente de incendios ajenos. Quizás hayas conocido a alguien que siempre está en líos. Peleas con familiares, deudas constantes, rupturas repetidas, discusiones en el trabajo. Lo llamas para saludar y, antes de que digas una palabra, ya está contándote la última catástrofe en su vida. Al principio puede despertar compasión, pero con el tiempo te das cuenta de que ese caos no es un accidente, es un patrón. La enseñanza de Jung aquí es clara. Si permites que el amante del caos se instale en tu vida, terminarás viviendo en su tempestad. Y lo peor es que puedes acostumbrarte a esa turbulencia, creyendo que es normal vivir en la inestabilidad. La defensa frente a este tipo de persona es el distanciamiento emocional y físico. No se trata de abandonarlos sin más, sino de comprender que no puedes salvar a alguien que no quiere salir de su propio caos. Solo cuando decidan enfrentar su sombra podrán cambiar. Mientras tanto, tu deber es preservar tu paz, porque si tu vida se convierte en un campo de batalla constante, poco a poco perderás tu claridad interior. El quinto tipo de persona peligrosa que Jung señalaba es aquel que parece tener una relación íntima con el desorden, el amante del caos. No hablamos de una persona que atraviesa una crisis aislada, sino de alguien que convierte el caos en su modo de vida. Allí donde pisa, surgen conflictos, discusiones y problemas sin resolver. Y lo más alarmante, su equilibrio depende de arrastrar a los demás dentro de esa tormenta. El amante del caos necesita agitación para sentirse vivo. El silencio lo incomoda, la paz le resulta insoportable. Cuando todo está tranquilo, busca o inventa una chispa que encienda fuego. Para Jung, este comportamiento refleja una sombra que no ha sido reconocida, un vacío interior que se proyecta en el mundo exterior a través de la turbulencia. Estas personas no saben estar consigo mismas y por eso convierten la vida de otros en un campo de batalla. Convivir con alguien así es como vivir en una casa donde siempre hay incendios. Si resuelves uno, inmediatamente surge otro. Hoy es una pelea con un familiar, mañana un conflicto con un vecino, al día siguiente un drama en el trabajo. Nada se calma, porque la calma es algo que ellos mismos sabotean. Y tú, sin darte cuenta, puedes terminar atrapado, asumiendo el papel de rescatador, consejero, mediador, hasta que un día notas que tu propia paz ha desaparecido. Jung advertía que este patrón tiene un efecto devastador. Al rodearte constantemente de caos, terminas creyendo que esa dinámica es normal. Tu mente se acostumbra al ruido, tu cuerpo a la tensión, tu alma a la inestabilidad. Y cuando llega la tranquilidad, incluso te sientes extraño, como si faltara algo. Esa es la trampa. El caos ajeno se vuelve tu nueva normalidad. La única forma de protegerte es comprendiendo que no puedes salvar a quien se aferra a su tormenta. Puedes acompañar, pero no cargar, escuchar, pero no resolver. Establecer distancia, física o emocional, es esencial. Solo así evitas que su sombra invada tu espacio interior. El verdadero amor no es sacrificar tu paz por alguien que se niega a construir la suya, sino reconocer que cada persona debe enfrentar sus propios demonios. De esta forma finalizamos el análisis sobre los principales tipos de personas que resultan dañinas para el crecimiento y paz interior. Por favor, priorízate.
Toma las decisiones necesarias para estar en paz sin afectar tu entorno y habla las cosas directamente con la o las personas que sea necesario para que todo fluya y se ejecute de la mejor manera. Muchas gracias por acompañarme en este video y como es habitual, recuerda que el estoicismo no se aprende solo leyendo o escuchando, se entrena viviendo. Nos vemos en el próximo video.